Camino Real de Colima, dicen que yo no lo sé, Camino Real de Colima. Más de 300 años en servicio, cientos de arrieros transitando todos los días, oro, tesoros, héroes y bandidos. Aquí te cuento la historia detrás del Camino Real de Colima, un camino que conectaba dos estados importantes por el cual pasaron infinidad de acontecimientos en cada una de sus rutas. O al menos, eso cuenta la historia. Muchos ya hemos escuchado el son del Camino Real de Colima, ese famoso interpretado al puro estilo del mariachi, sacado a la luz por primera vez con el mariachi de Silvestre Vargas en 1949. De ahí en adelante se ha vuelto una tradición por todos los municipios donde pasaba este camino, sobre todo en el estado de Colima. Se dice que este camino es nombrado así porque por él transitaban los virreyes y gente muy importante, y de ahí el nombre de Real. Otros por la denominación de la administración pública de entonces, como Casa Real, Real Tabaquera de Occidente, entre otros, acuñando el Real a lo elaborado por el gobierno. Para esta historia nos basamos en el libro El Camino Real de Colima, de Roberto Urzúa, así como en el libro La hija del bandido, de Refugio Sandoval Toscano. Ahora volvamos a la historia. El Camino Real de Colima fue por casi 300 años la principal vía de comunicación desde Manzanillo, Colima, hasta Guadalajara, Jalisco. Su trazo casi coincide con la actual carretera federal por vía corta. Su creación data de cientos de años, pero fue en el año de 1650 cuando el antiguo camino indígena ya existente fue ampliado por órdenes del virrey para dar paso a las carretas, carruajes y diligencias. De esta manera se iniciaron una serie de horribles acciones contra los indígenas por parte de españoles, para apoderarse de las comarcas cercanas por donde éste pasaba. En 1786, el rey Carlos III ordenó que los indígenas esclavos hicieran el empedrado de todos los caminos reales de la Nueva España, en sus puntos más transitados, por lo que en esta región fue empedrado el camino desde Sayula hasta Zapotlán. Posteriormente, los hacendados de Huescalapa y El Rincón empedraron el camino hasta Zapotiltic, por tener alto paso de diligencias, cargas y personas. El camino de Zapotlán al mesón de Atenquique se convirtió en la zona más peligrosa por los robos y pillaje en todo este trayecto. Debido a esto, las cargas de valor se hizo frecuente el transporte de oro dentro de cocos de agua cuando venían de Colima. Cada coco transportaba 1 kilogramo de oro, por lo que con un racimo era suficiente para llevar toda una fortuna. Una vez hecha la ranura y metidas las monedas al coco, este se rellenaba de una pasta de trigo. Al endurecerse como engrudo, sellaba la ranura y solidificaba el interior para evitar que sonaran. En 1795 tuvo lugar un gran asalto a una caravana en la zona boscosa frente a lo que hoy es la famosa empresa aguacatera Agro González. Se sabía que el pago de impuestos de Colima al virrey venía en una caravana custodiada por soldados. Pero antes de salir de esta zona fueron emboscados por una gavilla de bandidos que se ocultaban en el volcán. Los soldados resistieron para tratar de repeler el ataque, sin embargo abandonaron a su suerte la diligencia, y al verse superadas sus bajas, los bandidos arrebataron cuantioso botín. De este hecho fue culpado por primera vez de manera oficial al bandido Vicente Colombo, según data el reporte de este robo en la ciudad de Colima. En el año de 1830 se realiza el primer censo en un punto intermedio justo en el municipio que hoy conocemos como Zapotlán, y se llegó a estimar un movimiento anual de 1,000 cargas dobles hacia Guadalajara. El camino pasaba por cerca de 20 poblados, comenzando en Colima, El Trapiche, Cuauhtémoc, Alcaraces, Quesería, Tonila, San Marcos, las Barrancas de Beltrán y Atenquique, Tuxpan, Zapotiltic, Zapotlán, Sayula, Zacualco, Acatlán y como destino Guadalajara, llegando a funcionar diligencias con excepción del tramo de las Barrancas. De esta manera, el comercio y la agricultura florecía en el sur de Jalisco. Se hizo común en este camino real observar una diversa cantidad de cosas,
mucha flora, fauna y cientos de arrieros por todo el camino. Se cuenta también que en algunas ocasiones y por ciertas partes del camino se encontraban personas ahorcadas, colgadas de los árboles, ya que desde 1810 hasta 1930 el país siempre estuvo en guerras. Además, era triste ver a algunos arrieros tirados sin vida a las orillas, quienes habían sido asaltados por los bandidos y por robarles los productos les arrebataban la vida. Sus compañeros arrieros que transitaban estos caminos eran quienes bajaban a los ahorcados y los enterraban a un lado del camino. Con ramas de algún árbol cercano elaboraban una pequeña cruz y rezaban un Padre Nuestro para que el alma de esa persona pudiera descansar en paz. Todo esto lo hacían por respeto al occiso, a su compañero, pues sabían que ellos también corrían el mismo riesgo al transitarlo. Se dice que de ahí salió el tan famoso dicho: arrieros somos y en el camino andamos. A principios del siglo pasado, el costado del Camino Real a la altura de la cuesta de Sayula fue escena de la muerte de más de 600 personas en el descarrilamiento del tren más fatídico del país y hasta la fecha del norte del continente. Aquel 22 de enero de 1915, en plena época revolucionaria, el tren con más de 20 vagones, cargados hasta el tope de soldados, soldaderas y parques de armas revolucionarias que serían entregadas a las tropas de Francisco Villa, circulaba en la llamada Cuesta de Sayula. Según versiones de la época, en la peligrosa pendiente localizada entre Ciudad Guzmán y Sayula, el conductor perdió el control de la maquinaria y cayó al barranco. Se dice que sobrevivió menos de un tercio de los viajantes. Aunque también corre la versión de que el descarrilamiento fue provocado. El historiador jalisciense y catedrático de la Universidad de Guadalajara, José María Muriá, sostiene lo siguiente: las verdaderas causas del accidente no se tienen, aunque hay bases suficientes de que fue un descarrilamiento provocado. No sabemos muchas cosas. El tren iba cargado con parques y armas. Al parecer, la intención era evitar que le llegara a los villistas. Se dice que los encargados de provocar el accidente fue un batallón de caballería que estaba apostado cerca de Sayula, aunque también se tiene la sospecha que el gobierno fue quien planeó todo este fatídico accidente. Según los diarios de la época, se apilaron todos los cadáveres en una pequeña barranca, se bañaron de chapopote y no hubo más opción que incinerarlos. Para el 18 de febrero del mismo año, el Camino Real se volvió intransitable por tantos cadáveres tirados a lo largo de la cuesta y en las lomas aledañas. Según se contaron 10,000 cuerpos por la batalla de Pancho Villa con tropas federales, en lo que fue la llamada última gran victoria de la División del Norte, la batalla de Sayula. Fue tanta la cantidad de cuerpos tirados que los gobiernos de Sayula y Zapotlán se organizaron para llevar cuadrillas de campesinos de las haciendas y ranchos cercanos para retirarlos del camino. Se tomaban bajíos naturales del terreno para apilar la mayor cantidad posible, después cubrirlos con cal y tierra. Los más alejados del camino no fueron enterrados, por lo que por varios meses este tramo se volvió tétrico y pestilente. Aún hoy, esta zona del camino se dice que se ven y se escuchan cosas paranormales, que es mejor no transitarlo de noche, puesto que en este lugar perecieron cerca de 10,000 personas. Otra de las cosas que hace famoso a este camino es el número de tesoros enterrados descubiertos a lo largo del Camino Real. En las calles céntricas de los municipios de Zapotiltic, El Lindero, Huescalapa, Zapotlán y Cuesta de Sayula, por mencionar algunos, varias familias aún gozan de buen nivel económico gracias a estos entierros descubiertos. Fue muy mencionado en la creación de la carretera libre Guadalajara-Colima, a la altura de 4 caminos y el cruce con el Camino Real, antes de llegar a un poblado llamado Atenquique, el famoso baúl de oro que destapó una máquina. En este caso se supo que todo el dinero fue recogido por personal del gobierno que realizaba esta carretera. Debido a estos entierros de dinero, a unos personajes no muy queridos se les conoció en la época como bandidos ardilla, ya que tomaban lo suficiente para vivir en lo que robaban nuevamente y enterraban el resto.
Debido a su condición de bandoleros, poco tiempo duraban con vida y no existían muchas cosas como ahora en lo que pudieran derrochar tanto dinero. Entre los más famosos bandidos del famoso Camino Real se encuentran Martín Toscano, Vicente Colombo, Vicente el Indio Alonso, Pedro Zamora y Bernabé Reyes. Como estas historias de este camino, existen muchas más, y poco a poco te las estaremos trayendo para que las conozcas. Un camino con muchísimos sucesos que a lo mejor desconocíamos, acompañado de un son famoso interpretado por uno de los mejores mariachis del país, el Camino Real de Colima. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta, así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. En los comentarios del video te dejo el link de la canción completa. Te invito a que la escuches y comentes que vas de parte de Eso Cuenta la Historia. Mi nombre es Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia de esas poco conocidas de nuestro México, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.